Comenzamos con nuestra exposición. Rápidamente, vamos a ver el tema de ciencia e investigación. ¿Qué es la ciencia? La ciencia busca dar explicación, busca la comprensión, explicación a los fenómenos naturales o no naturales, sin acudir a respuestas extranaturales, espirituales o divinas. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales, que es la reproducibilidad y la refutabilidad. Vaya, pero qué reflejos. Es decir, ¿cuáles son las reglas de la ciencia? ¿Qué es la ciencia? A ver, asumimos que pueden existir leyes en la naturaleza o en la dinámica de los fenómenos económicos. Dos, es comprensible, podemos comprender los fenómenos. Tres, es uniforme, existen patrones. Esto va a ser muy importante porque parte de la estadística, en la estadística descriptiva e inferencial, nos va a permitir conocer y proyectar dichos patrones. Entonces, también existe la causalidad, causa-efecto. Hay fenómenos que pueden estar correlacionados, pero también unos que generan otros. Entonces, hay causa-efecto, esos causas-efectos pueden generarse como leyes, es comprensible el conjunto de los fenómenos, existe explicación por tanto de ellos y podemos por tanto de este conjunto explicar los patrones, las tendencias en cuanto a los hechos. Las reglas de la ciencia traducidas es que tenemos mecanismos de pensamiento para tratar estos datos. Tenemos la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis. La inducción permite concluir de lo particular a lo general. De lo general derivamos conclusiones particulares. La deducción, concluir de lo general a algo particular. Entonces, el análisis, la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Análisis, podemos separar todos los fenómenos para entender su dinámica y por lo tanto llegar a sus elementos rectores. Síntesis, la composición de un todo por la reunión de sus partes, y ahí es cuando nosotros entendemos que 1 más 1 no necesariamente puede ser 2, sino que existen fuentes o causas que generen sinergias, que lleven esto más allá del 2. Sobre todo no nada más en el método matemático directo, sino lo que podría ser ya en los fenómenos económicos y sociales. O sea, inversión más consumo no necesariamente genera una demanda agregada asociado a esos dos elementos, sino que genera impacto también en el saldo de la balanza comercial. Inversión y consumo impactan indirectamente a lo que importamos o lo que exportamos o lo que dejamos de consumir en otras ramas de actividad. Entonces existen sinergias. Este muchacho me llena de orgullo. Existen sinergias, pero eso ya son modelos un poco más complicados. Básicamente, ¿cuáles son los pasos que tenemos en la ciencia? Generamos una pregunta de investigación, un planteamiento de problema, generamos una hipótesis formal, una predicción o modelo, ¿no? Un modelo para generar una predicción o viceversa. Esto va a ser sumamente importante porque a la hora que nosotros tenemos que construir modelos para predecir la dinámica de los fenómenos económicos, entonces vamos a necesitar de reconocer su dinámica natural, ¿no? La dinámica natural de los procesos, sean económicos, sociales, ambientales, lo que sea, y para eso necesitamos la estadística descriptiva e inferencial. Para construir esos modelos necesitamos las evidencias. Entonces, las evidencias nos van a permitir corroborar la hipótesis. Si la hipótesis era correcta o incorrecta, pues podremos irlo verificando con esas evidencias. Ahora sí, estadística. La estadística, bueno, existe un debate, si es ciencia o no es ciencia, pues un instrumento podría ser también, depende de la literatura que ustedes busquen. Al final y al cabo, tiene como objeto reunir información cuantitativa para conocer a individuos, grupos, poblaciones, series de tiempo, es decir, los hechos, ¿no?
nos permite conocer cuantitativamente de entrada, e incluso cualitativamente si son variables categóricas, pero eso lo vamos a ver después, para deducir su comportamiento, conocer su dinámica y por lo tanto proyectarla. Significa que nosotros a través de la estadística conocemos su significado, sus procesos, sus dimensiones y por lo tanto podemos tener previsiones a futuro. ¿Por qué desarrollamos esta exposición? Porque al final, detrás de las etapas de la investigación, existen técnicas estadísticas. Las etapas de la investigación, la etapa de inducción, de deducción, de análisis y de síntesis, se apoyan de distintas ramas o técnicas de la estadística. Digo, esto es importante porque la inducción, que corresponde a la exploración del problema, a la exploración de los fenómenos, a los estudios preliminares, implica el análisis a través de estadística descriptiva, describir los indicadores asociados al problema. Por lo tanto, lo que hacemos es buscar los patrones y técnicas, buscar los patrones a través de técnicas multivariantes. Has flipado, ¿eh? Y entonces es donde entramos a la parte de encontrar medias, modas, medianas, desviación estándar, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, etcétera, para conocer su dinámica, exploración del problema, diagnóstico. Cuando estamos en la parte de deducción, generamos predicciones de la hipótesis de un modelo. Entonces necesitamos conocer las formas de construir un modelo empírico basado en mi evidencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, este proceso deductivo permite expresarlos cuantitativamente y darles dirección. Ya al momento del análisis, necesitamos generar el diseño de estudio. Tenemos que elegir el tamaño de muestra, el diseño de muestreo, ¿no? Si el muestreo o la técnica experimental que vamos a ocupar. Entonces, estadística descriptiva en inducción, en deducción, construcción de modelos, en análisis, muestreo y análisis. Porque de alguna manera uno debe de tomar cierta muestra para analizar un fenómeno. Ustedes lo saben. Al momento de que nosotros estudiamos, por ejemplo, la dinámica de la economía o de la demografía en México, hay censos o hay encuestas o hay distintos tipos de instrumentos dependiendo del grado de complejidad en la obtención de la información. Porque hay muestras más grandes, más pequeñas, tiene que ver con la población, pero también con los costos de obtener la información. El INEGI no puede mandar todos los años a todos sus empleados a conseguir puerta por puerta los datos de las personas que viven en todas las casas del país, ¿no? Hay muchas complejidades detrás. Por eso existe el muestreo y el diseño de muestra. Luego, en la etapa de investigación que corresponde a la síntesis, tenemos que analizar los datos. Tenemos que contrastar el modelo estadístico. Entonces, ahí ya necesitamos prueba de hipótesis, estadística inferencial. Ya necesitamos proyectar nuestros datos para ver si podemos decidir a futuro respecto a ellos o no. Con ello permitiremos verificar la concordancia entre lo esperado y lo observado. ¿Vale? Entonces tenemos estadística descriptiva, estadística inferencial, diseño experimental, diseño de muestra, dentro de todos los procesos de la investigación. Por eso era muy importante. Esta información vale millones. Ahora, hay distintos tipos de estudios. El estudio observacional, experimental, donde el experimental pues podemos buscar a la mejor causa, la relación causa-efecto, ¿no? El investigador modifica a voluntad una o varias variables o factores considerados como causa de un efecto. En el observacional, el investigador no puede modificar a voluntad ninguno de los factores que intervienen en el proceso. El experimento natural, ¿no? Entre otros. Ahora, cada uno de los tipos de estudio que se pueden realizar tienen fortalezas y debilidades. Los estudios de laboratorio, de observación natural, pues tienen aspectos como control de las variables independientes, facilidad de inferencia, escala potencial, tiempo, espacio, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros hacemos la diferencia, ¿no? Entre series de tiempo y modelos de corte transversal.
O sea, una variable a través del espacio en un solo año, o un conjunto de datos asociados a una sola variable para varios años. Entonces, hay distintas virtudes de cada, virtudes, debilidades de cada tipo de estudios respecto a la existencia misma de las variables y su procesamiento. Ajá. El control de las variables independientes, por ejemplo, puede ser distinto, entre distintas son las variables, distintos son los modelos y los fenómenos que vamos a analizar. ¡Al toque, perra! No es lo mismo, por ejemplo, estimar lo que es, lo que podría ser, a ver, aquí en economía, lo que podríamos tener como la recaudación fiscal, ¿no? La recaudación fiscal, que naturalmente es un indicador que está asociado a una plataforma que reporta datos de manera regular, porque a partir de ahí se generan los impuestos, ¿no? Y los planes, presupuestos, el ejercicio del gasto del gobierno, que generar la integración de bases de datos sobre los bosques y selvas en México, que naturalmente no vienen acompañadas de todo un proceso o no son variables simples de censar, sumamente diferente, y además atrás de ello hay un interés económico o no, o puede ser un interés económico pero más fuerte que el otro. Entonces ahí hay gran complejidad.